El caso de hoy es uno de los más trágicos, y se podría haber evitado solamente prestando atención a las innumerables señales de que la demencia estaba acercando de manera fatal a Andrea Pia Kennedy. Pero ni su marido, ni su suegra, y ni siquiera los médicos o su propia madre fueron lo suficientemente rápidos de reflejos y empáticos para prevenir el horror que un día del 2001 los asolaría. Andrea nació el 2 de julio de 1964 en Huntsville, Texas. Era la menor de 5 hijos de una pareja devota y cristiana. Durante su adolescencia comenzaron los primeros indicios de que algo andaba mal en su vida. Primero manifestó un desorden alimenticio, y luego su ánimo decayó y tuvo una depresión. A los 17 años le llegó a confesar a un amigo que a veces tenía ideas suicidas. Pese a eso, en los estudios le iba muy bien. Andrea era la mejor de la clase en la secundaria Milby. Se graduó en 1982 y empezó a estudiar enfermería en la Universidad de Houston. Desde 1986 hasta 1994 trabajó como enfermera en el MD Anderson Cancer Center. Luego de un fracaso amoroso, a los 24 años tuvo una segunda depresión. Un año después, en el verano de 1989, conoció a Russell Yates. Eran vecinos en un complejo de apartamentos llamado Sunscape en Houston, y al poco tiempo se mudaron a vivir juntos. El 17 de abril de 1993 se casaron y en la misma boda anunciaron que buscarían tener tantos bebés como la naturaleza lo permitiera. Para materializar sus deseos compraron una casa de 4 habitaciones en Texas. Era lo suficientemente grande para todos los hijos con los que soñaban. La pareja por convicción no utilizaba ninguna técnica para evitar concebir, así que rápidamente Andrea quedó embarazada. El 26 de febrero de 1994 nació el primogénito Noah Jacob. Fue justo en ese momento que a Russell le pidieron por razones de trabajo vivir 6 meses por año en Florida. Decidieron trasladarse los tres hasta ahí y se instalaron en una pequeña casa rodante. El segundo hijo, John Samuel, nació en Florida el 15 de diciembre de 1995. Para ese entonces Andrea solo se dedicaba a su familia y hacía tiempo que había dejado su trabajo como enfermera. Cuando tuvo a su tercer hijo, Paul Abraham, el 13 de septiembre de 1997 surgió otro cambio en el empleo de Russell. Deberían mudarse a la ciudad de Houston. Hasta ese momento la vida de los Yates parecía ir de una manera normal, pero la verdad era que con cada hijo el trabajo de Andrea se acrecentaba. Los problemas graves emergieron con el nacimiento de Luke David, el cuarto hijo varón de la familia. El 15 de febrero de 1999, Andrea tuvo ahí lo que todos creyeron era su primera gran depresión posparto. El miércoles 16 de junio de 1999 llamó a su marido porque estaba extremadamente ansiosa y no podía manejarlo. Russell regresó a su casa y la encontró fuera de sí, temblando y mordiéndose las yemas de los dedos. Le costaba hablar, pero aún así logró decirle que necesitaba ayuda. Al día siguiente, Russell condujo a su mujer y a sus 4 hijos a la casa de sus suegros. Creyó que ahí estaría mejor contenida, pero esa misma tarde, mientras el resto de la familia dormía, ella se tomó 40 tabletas de un poderoso sedante que tenía recetado su padre. La dosis era suficiente para matarla, pero su madre la encontró a tiempo para llevarla al hospital donde le salvaron la vida. Esta sobredosis fue el primer intento concreto de suicidio. Aquellos desequilibrios anímicos de su adolescencia habían regresado, y tuvo que ser internada en un establecimiento psiquiátrico donde le recetaron varios antidepresivos. Como era el primer episodio severo, una vez estabilizada le dieron de alta, pero 3 semanas después Russell enfrentó otra escena pavorosa. Encontró a Andrea en el baño mientras apretaba un cuchillo contra su propio cuello y le rogaba que la dejara morir. Fue llevada una vez más al sanatorio y tratada con medicamentos, entre ellos un fármaco antipsicótico. Su condición mejoró de inmediato y al volver a casa le indicaron continuar con esa droga. Después de tantos sustos, Russell decidió que era momento de trasladar a su familia de la enorme casa rodante a una tradicional. Se instalaron en un barrio a las afueras de Houston, pero la estabilidad no duró mucho. Un mes después, Andrea tuvo un nuevo ataque de nervios que culminó con 2 intentos de suicidio y 2 hospitalizaciones psiquiátricas consecutivas. Los profesionales por fin dieron un diagnóstico. Andrea tenía psicosis posparto. Esta enfermedad es muy poco frecuente y afecta a 1 de cada 1000 madres.
y no hay que confundirla con la depresión posparto. Esta se caracteriza por pérdida del sentido de la realidad y por provocar alucinaciones y alteraciones graves del comportamiento. La primera psiquiatra de Andrea, la doctora Elaine Starbrandt, declaró que ella le había indicado al matrimonio que lo mejor era no tener más hijos, porque cada parto le garantizaría a Andrea una fuerte depresión psicótica. Russell no siguió el consejo y Andrea nuevamente se volvió a embarazar. Por ello, en marzo del 2000 dejó de tomar la droga antipsicótica que tenía indicada. Mary Deborah, la quinta hija, nació el 30 de noviembre de ese año. Andrea aparentaba estar bien, aunque como los chicos no iban a la escuela sino que estudiaban en casa, estaba siempre sobrecargada de trabajo. El 12 de marzo del 2001 murió el padre de Andrea. Esta pérdida terminó de desencadenar su total derrumbe psicológico. Dejó de tomar todos los medicamentos y comenzó a autolesionarse y a leer la Biblia con obsesión. Dejó de hablar, de comer y de beber. Su enajenación era tal que también dejó de darle de comer a la bebé. Inevitablemente sobrevino una nueva internación. El 1 de abril del 2001, Andrea quedó bajo el cuidado del doctor Mohamed Saed, quien la trató y tiempo después la dio de alta. El 3 de mayo del 2001, Andrea volvió a tener una actitud peligrosa. A mediodía llenó la bañera de agua. Su conducta era muy rara, además se le veía como ausente, en una especie de estado catatónico. En ese momento volvió a ser hospitalizada y su psiquiatra concluyó que Andrea había llenado la bañera para suicidarse. No pasaría mucho tiempo para que el doctor Saed se enterara de que estaba equivocado. En el juicio, luego de los asesinatos, la misma Andrea Yates confesaría que había llenado aquella bañera porque ya estaba pensando en ahogar a sus hijos, pero que después había decidido postergar el asunto. El miércoles 20 de junio del 2001, Russell fue a trabajar porque tenía una presentación que preparar sobre el progreso del sistema de instrumentación del vehículo espacial para el que trabajaba en la NASA. Si bien el psiquiatra que atendía a Andrea le había dicho que ella necesitaba supervisión permanente, Russell estaba convencido de que sería bueno dejarla a sola con sus hijos por breves periodos, para que no se volviera tan dependiente de la ayuda externa. Él pensaba que de esa manera ella no se desentendería del todo de sus tareas maternales. Ese día Russell había convencido a su madre para que fuera a reemplazarlo. Dora Yates ese día llegaría 1 hora tarde. No le pareció que 60 minutos pudieran ser un problema. Estos 60 minutos bastaron para que su mujer de 37 años ahogara uno por uno a sus hijos. Su confesión quedó grabada en un escalofriante video de 90 minutos. Así ocurrieron los hechos según la misma Andrea Yates. Primero ahogó a Paul de 3 años, lo puso boca abajo en la bañera llena de agua y peleó con él durante unos minutos hasta que el niño dejó de luchar. Lo sacó de allí y lo llevó a una cama matrimonial donde lo acostó boca arriba y lo tapó con una sábana. Luego llamó a John de 5 años para que fuera al baño. Se resistió, pero ella logró introducirlo en el agua de todas maneras. Lo sostuvo boca abajo sumergido mientras él peleaba violentamente hasta que se quedó quieto. Lo llevó también a la cama donde estaba Paul y lo tapó con la misma sábana. Fue entonces a buscar a Luke de 2 años y con la misma técnica terminó con su vida. Increíblemente, todo este tiempo la bebé Mary de 6 meses había estado sentada en su sillita infantil dentro de ese baño llorando. La levantó y la llevó al agua. Le tomó otro par de minutos que su hija dejara de moverse. Entonces llamó al mayor Noah, de 7 años. Él, obediente, entró al baño. Cuando vio a su hermana flotando en la bañera, confrontó a su madre y le dijo: «¿Qué le pasa a Mary?». Noah se dio cuenta de que estaba terriblemente mal y salió corriendo, pero no tuvo suerte. Andrea lo alcanzó y lo arrastró por la fuerza hasta la bañera donde estaba Mary. Allí tuvo que usar mucha fuerza para hundirlo. En su batalla para evitar ahogarse, un par de veces Noah pudo sacar la cabeza del agua y respirar, pero Andrea terminó venciéndolo y en 3 minutos logró su cometido. Recién entonces sacó a Mary y la puso en los brazos de John en la cama de la suite, y a Noah lo dejó en el agua. A las 9:48 Andrea Yates llamó al 911 y dijo que necesitaba que alguien fuera, pero no quiso explicarle a la policía lo que había hecho. 8 minutos después llamó a Russell y le pidió que volviera a su casa enseguida. No había pasado ni siquiera 1 hora desde que habían estado juntos desayunando en la cocina de su casa. Al oír su voz, alarmado le preguntó qué pasaba. Ella respondió con voz firme: «Es la hora».
Él preguntó si alguien había sido lastimado. Andrea soltó una temible frase: sí, todos ellos. Russell llamó desesperado a su madre y le pidió que se apurara en llegar porque algo grave había pasado. En ese mismo momento llegaba a la casa el oficial de policía David, quien se encontraba patrullando la zona. Le preguntó que por qué necesitaba un oficial de policía. Ella le respondió diciendo que acababa de matar a sus hijos. David entró por un pasillo hacia la suite y lo primero que notó fue un pequeño brazo sobresaliendo por debajo de la sábana. Ahí encontró los cuerpos de 4 menores. Chequeó sus signos vitales y estaban muertos. Al quinto hijo lo encontró flotando en la bañera del baño boca abajo. Durante el juicio a comienzos del año 2002, el fiscal Chuck Rosenthal solicitó la pena de muerte para Andrea Yates. El 15 de marzo del 2002, el jurado rechazó la pena de muerte, pero también rechazó la idea de defensa que sostenía locura. La encontró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y la sentenciaron a cadena perpetua, con la posibilidad de pedir libertad condicional cumplido recién los 40 años de cárcel. Antes de ser juzgada por segunda vez, Andrea confesó algo más al doctor Michel Wellner. Le dijo que el día que ahogó a sus hijos había esperado con paciencia que Russell se fuera a trabajar antes de llenar la bañera, porque sabía que él habría evitado que los lastimara. El 1 de febrero del 2006 se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de que fuera admitida en un centro de tratamiento de salud mental. Y el 26 de julio del 2006, después de 3 días de liberación, Andrea Yates fue declarada no culpable por demencia. En enero del 2007, la trasladaron al Hospital Estatal Kerrville en Texas, un centro mental de baja seguridad donde vive hasta el día de hoy. Y si te ha gustado el caso, no olvides darle like al video y dejar en los comentarios qué caso te gustaría escuchar. Nos vemos en el siguiente video.